¿Listo, chicos? Bien. Entonces, para el día de hoy nosotros vamos a seguir trabajando, ¿cierto? Nuestros mitos. Yo quiero saber cómo les fue con los mitos, si les gustaron los mitos, si les gustó la entrevista, qué preguntas, inquietudes sobre los mitos tenemos, qué comentarios tenemos, qué mito nos gustó más. A mí me gustó el griego y el de... Bueno, que eso no lo vimos en este trimestre, pero el egipcio. Moshni, es que hay algo que no se le escucha bien, como un... Sí, es una interferencia, ¿verdad? Sí. Ah, ¿Ya me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ahí te entendemos. Me gustó harto el mito egipcio y el griego, profe. ¿Aló? Ok, muy interesante, qué bien. Me preguntan que si vamos a ver el mito japonés. Bueno, no sé si vamos a ver el mito japonés, pero sí sería interesante, podríamos revisarlo. Déjame, yo lo miro, a ver si de pronto para el próximo video les dejo a ustedes el mito japonés, porque ya vimos el mito, de hecho en historia estábamos viendo mitología china, ¿no? Digo, la historia de la antigua China, ¿cierto? Donde encontramos como una dinámica bastante interesante. Dime. Ese conversatorio que hiciste con, no sé cómo se llamaba la niña, ¿no? Bueno, Eloisa. Ella sabe mucho, ¿no? Sí. Fue súper chévere, o sea, me parece súper chévere esa actividad. O también con Michael, el de India, el señor de India. El de la India, sí. ¿Qué tal? ¿Si les gustó esas clases? Miren que fue muy difícil conseguir a los asistentes a las clases para que nos contaran un poquito, ¿no? A mí me gusta mucho hablar con Mike. Mike es un vecino mío, ¿sí? Digamos que es como un amigo, y él es artista y él tiene unos cuadros muy lindos. Profe, qué pena esa clase cuando fue, que yo no he visto a Mike. Para eso hay unos informes de tiene que saber conversatorio. Moshni, ¿puedes silenciar? Es que se escucha muy duro la olla. Pues lógicamente. Moshni, tienes que revisar ese video de la India, porque hablamos con un amigo mío que estuvo en la India. No sé por qué no lo he visto. Yo solamente veo historia con ustedes, con sexto, solamente con sexto C, y ese video está ahí para que lo revises. Es un video muy interesante donde él nos cuenta pues una anécdota de cómo vivió allá, de qué hizo allá. Él tiene un acento bastante extraño, si se dieron cuenta, porque pues le gusta cortar cometas a sus amigos, o sea, a sus enemigos. Ajá, sí. Y él nos da la posibilidad de escuchar un poco de primera mano cómo es la vida de un niño en la India, ¿no? Y él no es de la India, él es de Inglaterra, pero tuvo la posibilidad de vivir cuando era niño en la India, y así fue dándose cuenta y aprendiendo también no solamente el idioma, sino todas las costumbres. De hecho, él cocina muy rico, eso han dicho. Yo no he probado la comida de él, aún no me ha invitado a comer el curry, ¿cierto? Pero... ¿Y está, dónde es que está viviendo, profe? ¿Sigue allá, no? Él es un vecino. Él es un vecino mío, vive muy cerca aquí de mi casa, pero él constantemente viaja. De hecho, antes de la pandemia, él estaba en Inglaterra, en Londres, con su familia, estaba pues allí visitando y pues haciendo algunas cosas que él tiene que hacer, porque él trabaja con una, ¿cómo se llama? Con una videorealizadora escocesa. Entonces él es videorealizador, como que hace unos videos súper chéveres. Después les comento, vamos a revisar
En historia, claro que es que historia lo tuvimos ayer, pero la próxima clase vamos a revisar como ese pueblo que él nos dijo, como esas costumbres, y seguimos nuestra temática, sí. Y profe, qué pena, ¿en dónde ese video hace cuánto lo subiste? Uy, eso ya hace 2 semanas, Moshmi, antes del parcial. Ush, Como en junio. El 28 de junio, creo, algo así. toca verlo, profe, porque ese es el único video que no he visto. Sí, tienes que revisarlo, Qué Moshmi, pena, pero profe, ¿me lo no te puedes reenviar, por favor? claro, listo, yo te lo Muy reenvío. amable. Micrófono. Listo. Bien, chicos, pues nada, revisamos muchísima mitología. Personalmente, la mitología a mí me parece muy interesante. Y aquí tengo unas, no sé si haya dudas o preguntas, pero las vamos a ir revisando suavemente y poco a poco. Yo les voy a ir compartiendo aquí la pantallita para que ustedes tengan la posibilidad de verla, ¿cierto? Y pues dialoguemos un poquito sobre precisamente esos mitos, que recordemos los mitos, pero además de que tengamos la posibilidad de hablar sobre eso. Dime, Erika, me estás escribiendo por David Guinar, creo que es. Dímelo. Profe, es que yo no hice la evaluación porque tenía problemas de ortografía, porque tenía problemas para entrar. Ah, bueno, vale, listo. No se les olvide, chicos, que hoy de 3 a 6 F. las personas que no presentaron la evaluación la van a poder presentar hoy de 3 a 6 de la tarde. ¿Listo, David? Ah, bueno, gracias, profe. Listo. Así, sí, claro. Ahí yo, o sea, mejor dicho, tienen esa franja de tiempo para realizar la evaluación. Creo que eso no se los comentó el director de curso. Pregúntenle a sus papás si ustedes no hicieron la evaluación. El director de curso. ¿A qué horas es, profe? De 3 a 6 de la tarde. Las personas que no pudieron presentar. ¿Vale? Bien, chicos. Entonces, ¿ya ven aquí la pantallita? Sí. ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí. Sí, señor. Bien. Listo. Bien. Entonces, tenemos acá nuestra clase, nuestra sesión del día de hoy. Tenemos nuestra... Uy, esta UTP está atrasada. Tenemos la UTP número 18, ¿cierto? La meta de comprensión es comprender la influencia del planeta Tierra como parte del universo y sus principales características, y el desempeño, ya esta es la última sesión que trabajamos, el desempeño 1 es indaga sobre algunos de los componentes del universo y establece la relación de estos con el planeta Tierra, ¿vale? Básicamente revisaremos los mitos que hemos visto sobre el origen del universo, solamente los mitos. Esta ya la hemos, digamos que estudiado varias veces, la hemos dialogado varias veces, que es el universo es todo lo que podemos tocar, sentir, percibir, medir, detectar, y abarca las cosas vivas, pero también las que no están vivas, ¿cierto? También tenemos planetas, estrellas, galaxias, nubes de polvo, luz e incluso el tiempo, ¿vale? Hay algunas cosas que hacen parte La materia oscura. La materia oscura, hay cosas que todavía pues no están aquí, pero es básicamente todo lo que nosotros nos podamos imaginar que existe en el universo hace parte de la materia clara. la materia y la materia oscura, que es la que sostiene el universo según algunas teorías de la física cuántica, ¿no? Bien, chicos. Entonces, nosotros revisamos algunas de las teorías, ¿cierto? De las teorías científicas, ¿cierto? Como la expansión, la teoría del universo pulsante, la estática, el Big Bang, ¿cierto? Como que revisamos esas teorías científicas, pero también nosotros vamos a tener unas teorías o unos mitos de creación que no son tan científicos, sino que tienen que ver con la cultura de cada uno de los
pueblos que la está diciendo, ¿cierto? En ese orden de ideas acá tenemos entonces una creación del sol, la luna, el ser humano, la naturaleza, todos los ríos, la vegetación, las nubes, toda esa dinámica, ¿cierto? El hombre, la mujer, toda la creación de la cual nosotros podemos percibir, podemos ver. Revisamos el mito muisca, y aquí algunos pictogramas que también nos ayudan a entender cómo pensaban estas personas y cómo era tan importante su relación con el universo y con las estrellas, ¿cierto? Y entonces hablamos del mito de Ráquira y Ramiriki, ¿no? Que eran así súper unidos, en el cual pues evidentemente el Iraka era el tío de Ramiriki, y se crea el sol y la luna por estos dos personajes, ¿cierto? Yo les envié un podcast, qué pena, un podcast de este mito, y pues digamos que acá tenemos un poco como una ilustración de cómo se crea, hoy lo siento, de cómo se crea ese universo, cómo veían los, gracias, cómo veían el universo nuestros ancestros, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, es algo muy colorido, algo muy silvestre, algo muy salvaje, en la medida que hay mucha selva, animales, está el ser humano, el agua, si ustedes ven, es algo supremamente importante para la cultura muisca, y pues evidentemente el sol y la luna, que están aquí representados en la mano izquierda del personaje, suponiendo que es Bochica y Bachué, ¿no? En este orden de ideas, que son como los creadores de la raza humana, no del mundo, ni del sol ni de la luna, sino de la raza humana. Entonces tenemos allí esta mitología. Chicos, con respecto a esta mitología, ¿tenemos alguna duda? ¿Hay alguna pregunta de esta historia de la mitología? Vale, es una historia muy corta, ¿cierto? Es una historia muy cortica, pero también muy interesante. Rápidamente, si alguien me ayuda a leerla, se lo agradecería enormemente. ¿Quién más quiere leer? Claro que sí, dale, lee. Iraka y Ramiriki. Hace mucho tiempo en la tierra todo era oscuridad. Solo habitaban el cacique Iraka y su sobrino Ramiriki. Solos y aburridos, un día decidieron crear a los seres humanos. Moldearon muñecos de barro y los soplaron para darles vida. La tierra seguía en la oscuridad y Ramiriki subió al cielo a traer luz, y allí se convirtió en sol. Iraka, al ver a su sobrino, quedó convertido en luna. Desde ese día, Ramiriki es el sol y alumbra el día, e Iraka es la luna y alumbra la noche. Muchas gracias, excelente lectura. Sí, evidentemente es un mito muy corto, ¿cierto? Sí, ellos creían que la luna alumbraba. Claro, si tú, o sea, yo te hago una pregunta, ¿la luna alumbra la Tierra? No, en sí no. Técnicamente no, ¿cierto? Técnicamente no, porque sabemos que es la luz de ¿quién? Del sol. El sol que pega en la luna y nos llega a nosotros. Sin embargo, si tú vas por la noche y hay luna llena o has estado en el campo, muchos de ustedes viven allá, si han estado en el campo y hay luna llena, la luna ilumina Sí, la Tierra. porque es el efecto, digamos, de rebote que hace la luz. Entonces, para ellos, ¿cierto? Que si bien no tenían los conocimientos que nosotros tenemos de que, es que es el sol que alumbra en la luna, no, para ellos era un astro que simplemente brillaba en el cielo. De hecho, si nosotros nos vamos y tratamos de olvidar todo lo que sabemos, la luna pareciera que brilla en algunos momentos, ¿cierto? Pero sí, nosotros no es así. Pero digamos que para estos pueblos muiscas esa era la forma en la cual se habían creado el día y la noche, ¿cierto? Entonces,
muy interesante. Si esta cultura nosotros la revisamos, ellos piensan incluso que el planeta Tierra está sobre una tortuga gigante. ¿Mm? Así. Entonces, simplemente es una visión de cómo ellos, a través de lo que ellos estudiaron de los astros, estudiaron de su naturaleza, pueden darnos a conocer en su mitología, ¿cierto? Y es muy interesante, pues qué interesante que culturas como la muisca pues hayan dicho, no, pues que un cacique se volvió un dios, un cacique se volvió dios a través de la luz en el sol. Entonces el sol es una representación, ¿cierto?, en la tierra a través del maíz. O sea, el maíz en la tierra representa el sol y no solamente... Profe, tengo una duda. Sí. ¿Cómo se supone que va a ser cacique si todavía no habían creado a los seres humanos y el cacique es como, digámoslo así, el rey? Sí, muy bien. Bueno, Conocimientos. antes de este mito, hay otros mitos que aparece, por ejemplo, Bachué, ¿cierto? Que nosotros la vemos. No, este no. ¿Dónde está Bachué? Aquí está Bachué. Ella sale de la laguna de Tota, si no estoy mal, y sale con un hijo en sus brazos. Y ella y su hijo son los que van a poblar la tierra muisca. ¿Mm? Entonces, Y se supone que ella y su hijo se reproducen y siguen, ¿no? Exacto. Sí. Pero ese es el mito. Un poco distorsionado. Sí, eso se supone. Sin embargo, pues ese era el mito de ellos, ¿cierto? O sea, pero es un mito y yo quiero que entiendan que Bachué no es o sea, ¿cómo les explico? Bachué simplemente es una persona, un ser humano que representa la naturaleza. La naturaleza fue la que dio luz al ser humano. ¿Sí me hago entender? Tanto masculino como femenino en la naturaleza, que es nuestra madre, son necesarios para la procreación del hombre. Lo masculino y lo femenino. Por eso Bachué, que es la madre del pueblo muisca, es como esa representación de la madre tierra. Porque la tierra es una mamá que le da vida. El hombre en sí no puede dar vida. Es necesario para la vida, pero quien da la vida, quien da luz, es una mujer. ¿Mm? Entonces, por eso es como hay que entender los mitos más allá. Dime. Bueno, hay que entender los mitos más allá de lo que nos están diciendo los muiscas. Hay que llevarlo a otros análisis, ¿cierto? Como por ejemplo que la mujer es la madre tierra. Entonces, ahí ya empezamos nosotros a entenderlo de una manera diferente. Que si bien ellos, a través de su mitología, que a nosotros nos parezca buena o que nos parezca mala, que nos parezca ilógica, que nos parezca, pues digamos que ya esos son porque nosotros conocemos otra historia. Para ellos esta era su historia. Y también es muy válida. De hecho, hay todavía culturas que todavía lo piensan así, ¿cierto? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, también otros mitos donde el guacamayo, ¿cierto?, es un dios. El oro es la representación de el sol en la tierra. Acá vemos la laguna de donde sale el agua, de donde sale la vida, ¿cierto? Y hay como varios elementos aquí que nosotros podemos encontrar que están hacia el mito muisca, ¿cierto? Las aves, el vuelo, los peces. Por ejemplo, acá, si ustedes ven, son varias caras de animales y de seres humanos combinados, y digamos que estas ilustraciones nos enseñan y lo que nos quieren hacer entender es que todo para ellos está conectado, ¿cierto? No somos solamente individuos en el mundo, ¿cierto? De hecho, acá está la luna también. No somos solamente... Están como distintos paisajes. Sí, aquí hay mucho, o sea, si ustedes analizan cada detallito, acá por ejemplo está el sol y la luna. Ahí están todos los biomas de la naturaleza. Ajá. Entonces todos estamos conectados con todo, no somos solamente individuos que viven y el mundo gira en torno a mí, sino que hacemos parte todos de un todo. Yo hago parte de algo más grande que se llama humanidad.
pero la humanidad hace parte de algo más grande que se llama planeta Tierra. El planeta Tierra hace parte de algo más grande que se llama sistema solar. El sistema solar hace parte de algo más aún grande que se llama galaxia. La galaxia hace parte de algo gigantesco que se llama Universo. universo. Entonces, Cosmos. esa es la... Los micrófonos, por favor. Bandas. Isaira, ¿puedes silenciar el micrófono? Isa, porfa, colabóranos con el micrófono. Listo. Y bueno, entonces todo está conectado. Esto es una representación precisamente de eso, que todo es parte de algo más grande y no podemos pensarnos como individuos, sino que debemos entender que hacemos parte de algo muy grande. Entonces, el oro es la representación del dios Sol, ¿sí? Entonces, también por eso el maíz es un alimento sagrado, el oro era algo sagrado, no era algo de comercio, no era algo de riqueza y de poder como es hoy en día, sino que era algo sagrado. Y pues evidentemente cuando llegaron los españoles todo esto cambió. ¿Vale? Entonces tenemos aquí una súper imagen O sea que el oro no se utilizaba como comercio. de Irak. No, porque el oro era sagrado. No. El profe se quedó quieto. Casallas, tu micrófono se escucha. No, ellos comerciaban Sí. ¿Tienes algo? con comida, Yo también sé. materiales, quizás. Profe, Exacto. Profe, Ayer si se te agravó pongo el la oro, cámara, porque ya. no puedo, para los indígenas. Ya miro, un momento. ¿Me escuchan? Ya se te ve, solo que se fue la Ah, presentación. ok. Sí, se fue la presentación. Listo, yo la pausé. Listo. Bien. Entonces, ese mito, ya digamos que de alguna manera nos da muchas dudas también. Ellos no comerciaban con el oro. Bueno, ellos no decían, yo le doy una pepita de oro y usted me da otra cosa, ¿cierto? Entonces, no funcionaba así, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos allí a Iraka y Ramiriki. Ya lo profe, pueden ver de tengo nuevo. que ver la presentación, pero no se ve nada. O sea, solo se ve, nos vemos nosotros. Ok, espera. Vamos a ver. Sí, me apareció un error. Que tu pantalla no se puede compartir, lo sentimos, ha ocurrido un error. Bueno, cerremos ese error, intentémoslo de nuevo. Bien, chicos, ahora se viene uno de los mitos que más me parece como loco y muy interesante, que es el mito azteca, que son los mexicanos, ¿no? Ustedes saben y conocen de los mexicanos, pues que son una cultura muy fuerte. En Centroamérica, gran poder militar, gran poder, digamos que político, y pues su mitología y toda su cosmovisión de cómo ellos percibían el mundo es muy interesante, ¿cierto? Y entonces acá dice que sí hubo un creador, pero también hubo una creadora, o sea, volvemos a lo inicial, digamos, del mito muisca también, que es lo masculino y lo femenino son necesarios para Pareció la a creación. O sea, Dime. matriarcal y patriarcal. Bueno, entonces aquí tenemos a Ometecutlti, y tenemos a Omechihuatl, que son como el dios creador y la diosa creadora.
¿cierto? Y según toda esta mitología, según después de que ellos crean el universo, hay unos dioses, ¿cierto? Que se van a rotar el sol. ¿Quién va a ser el sol? ¿Cierto? Y gracias a ese mito, entonces ellos nos están diciendo que hay 5 soles y este es nuestro quinto sol. Han existido 5 soles. Primero, ustedes saben que los elementos los elementos del universo, es decir, hay 4 elementos que son fundamentales en la Tierra y pienso yo que incluso en el universo, que son la tierra, el fuego, el viento y el agua, ¿cierto? Eso nosotros lo conocemos, ustedes más adelante también en sus cursos de filosofía, Sí, que también es muy interesante, los van a conocer como los arqué, que son como el origen de todo. Entonces algunos filósofos decían, ¿ustedes qué creen que se necesita o cuál de estos elementos son necesarios para la vida? ¿De dónde surge la vida? ¿De la tierra, del fuego, del viento o del agua? ¿Qué piensan ustedes? Pues todos son necesarios. Muy bien. ¿Quién dice otra cosa? El fuego. Todos son necesarios porque si no, no haría un Sí. ecosistema equilibrado. Pero pues digamos No, que las bacterias empiezan a generarse por el agua. Bien, el agua es súper importante. Sí. Y coincido con ustedes. Que ahora chicos en pijama. En clase Apaguen el micrófono, por favor. El micrófono que está desgraciado. Se cayó hasta el micrófono, chicos. Por favor, micrófono. Bien, entonces, tenemos entonces esos 4 elementos que son súper importantes para la creación de todo, para la creación de absolutamente todo. También pienso que el agua tiene allí algo especial, no sé por qué, pero yo siento como que hay algo especial en el agua. Sin embargo, como ustedes lo dicen, sin los 4 elementos, pues evidentemente no pueden hacerse o crearse las cosas. Es por eso que los aztecas en algún momento entonces se piensan en cómo se debe rotar el sol, ¿no? Entonces, después de que se creó el mundo, todo estaba en oscuridad. De hecho, muy parecido al mito incluso de la iglesia cristiana, ¿no? Incluso también muy parecido a lo muisca. Todo estaba en oscuridad. Lo primero fue la oscuridad. Incluso si nosotros nos vamos a la teoría del Big Bang, antes del Big Bang, ¿qué existía? La nada, la oscuridad, ¿cierto? Nada. Ajá. Entonces, los dioses, ¿cierto? Los dioses de esos 4 elementos deciden encender una hoguera y entonces aparece uno que se llama Tezcatlipoca, que fue el primer sol, ¿cierto? Y ese es el sol de la tierra. Pero entonces la tierra, al ser tan fuerte, hizo que ese sol quemara absolutamente todo y nada se pudiese sembrar, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, habían unos gigantes que vivían en la tierra, empezaron a comerse las raíces porque no sabían qué más comer, porque todo el sol lo quemaba. Era un sol bastante fuerte como la tierra. Quetzalcóatl, que es uno de mis dioses favoritos de esta mitología, debo decirlo, de hecho está por aquí, llega y dice, ¿Te lo tatuaste? Sí, a mí me gusta mucho este dios, me parece muy, fui a las pirámides, a la pirámide de Quetzalcóatl en México, tuve la posibilidad. ¿Y lo tatuaste? Sí, y tiene como esa posibilidad de tener una pirámide, de hecho, en Chichén Itzá, que es como una pirámide muy especial, que es la del Sol. A medida que se va poniendo, va haciéndose, la sombra de Quetzalcóatl. y Sí, parece que la serpiente, que es Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada, bajara y tocara la tierra, y es como una referencia de que el sol toca la tierra. Y súper chévere. sí, es muy interesante esto, podemos
de hecho, revisarlo más adelante en nuestros cursos de historia porque vamos a tener que ver también esas culturas americanas. Te ¿Listo? digo que también me gustó mucho, profe. ¿Qué? Me gustó mucho el campo donde jugaban como el La deporte pelota. de ellos, la pelota de piedra. Uy, eso es súper increíble. Sí, hay una... ¿Una pelota de piedra? Sí, se llama el juego de pelota. Entonces hay unas paredes hechas en piedra y hay unos aros como los de baloncesto, pero están Ah, sí, ubicados. eso yo ya lo jugué. En verdad. Ustedes de hecho lo han visto quizás en alguna película que se llama como La Leyenda del Dorado y bueno, como... Sí, profe. Que uno tiene que Exacto. encestar, digamos, las pelotas por los aros. Y los aros Correcto. están a los bordes o a los lados. Exacto. Entonces, ese juego era un juego bastante fuerte porque resulta que ellos jugaban el juego de la pelota y quienes perdían también perdían la cabeza. Eran sacrificados para sus ¿Y dioses. por qué? Porque eso- era un juego Era también, un sacrificio. era como un, exacto, era como un sacrificio. Entonces allí tenemos eso era como, Yo nunca jugaría ese juego, jamás. no, Pues evidentemente, digo, tan chévere perder la cabeza. qué pena. los que jugaban este tipo de juegos, pues eran personas que se entrenaban muchísimo y también sabían, y era parte de su naturaleza. Es decir, como hoy nosotros ver el COVID, que se está muriendo la gente de COVID. Entonces es como, ok, vale, pues hay una posibilidad de muerte y es algo que para ellos era lo cotidiano, era algo que estaba normalizado. Entonces no se escandalizaban como así que se va a morir por un juego. No, no, no. Para ellos era algo perfectamente Por normal y ejemplo, el hecho de morir era incluso algo de Pero qué cosa tan loca. sacrificio para los dioses, entonces era algo especial. No era como me voy a morir, no, sino como, yo soy sacrificio de un dios, entonces muy seguramente ellos creían que iban a estar al lado de ese dios o iban a ser parte de ese dios y estaba bien. No, ellos no lo veían así como, pero no. Entonces este señor Quetzalcóatl subió porque estaba muy celoso, ¿cierto? Y subió y le pegó un golpe a Tezcatlipoca. Pero ese era como una serpiente emplumada, ¿no? Sí, Quetzalcóatl es una serpiente. Profe, ¿me escuchas? Y pega a ese primer sol que se llama Tezcatlipoca, ¿cierto? Cuando Tezcatlipoca choca contra la tierra, la abre. Se abre la tierra y de ahí empiezan un a salir meteorito. los jaguares, que son como un animal de poder también para todas estas culturas, no solamente para los aztecas, sino también para nosotros. Y los jaguares se devoraron a todos los gigantes, ¿cierto? Todo lo que vivía se lo comieron los jaguares. Y ahí termina la historia del primer sol, ¿vale? El segundo sol... Sí. Qué pena. Es que creo Vale. que se me oye. Listo, entonces tenemos nuestro segundo sol, que ya es un sol, digamos que, digamos que era, tal cual era un sol muy bueno, era muy bondadoso, las cosechas eran abundantes, los animales todos eran felices, pero Tezcatlipoca decidió vengarse, el primer sol decidió vengarse y subió convertido en jaguar y pues digamos que con la garra le pegó a Quetzalcóatl. Cuando Quetzalcóatl cae, ¿cierto? Se produce viento y ese viento otra vez destruyó absolutamente todo. Entonces estamos hablando como de unos apocalipsis también aquí, ¿no? Y los hombres pues tuvieron que encorvarse para que no los arrastrara ese fuerte viento y ellos se convierten en miquitos. ¿Listo? Ese es nuestro segundo sol. Vamos con nuestro tercer sol, que también es un dios muy interesante, que es Tlaloc. Tlaloc es el sol, el dios de la lluvia, y entonces él acepta ser sol después de todo este inconveniente. Pero entonces, digamos que al ser un dios de lluvia, todo era abundancia, había mucha agua, pero como era todo tan abundante, los hombres no querían trabajar y se volvieron perezosos, ¿cierto?
Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, entonces decidieron ponerse a pelear contra Tlaloc para derribarlo, ¿cierto? Cuando cae Tlaloc, el dios de la lluvia, llovió fuego del cielo y todo se convirtió en cenizas. Cuando algunos hombres se salvaron, ¿cierto? Estos hombres se convirtieron en guajalotes. ¿Cuál es el guajalote? ¿Ustedes averiguaron cuál era el Los guajalote? pececitos. Sí, Pues, eran peces. Eran exacto, eran una especie de peces. La única manera en la cual, ¿cierto? Yo me puedo esconder del fuego, pues evidentemente es en el agua. Y así, pues de esa manera sobrevivieron algunos hombres. Entonces vemos cómo se están creando también animales a partir de la caída de los soles, animales que son evidentemente sagrados. Tenemos nuestro cuarto sol y es que entre todos los dioses acuerdan que Chalchiuhtlicue sea el nuevo sol, ¿cierto? Chalchiuhtlicue acepta y entonces otra vez trae la prosperidad y trae toda la tierra y es un sol femenino. ¿Ve? Aquí también hay una diferencia y es que en las otras mitologías más contemporáneas, como la mitología cristiana, en el mito cristiano, la mujer no tiene, digamos que mayor relevancia, siempre es un dios hombre, siempre es un dios, digamos, un poco controversial. Sin embargo, para los indígenas, tanto la energía masculina como la femenina es importante y ellos solo entendían también los aztecas. Aunque había lugares donde mataban a la gente, digamos, pero no sé si es eso más avanzado, no sé si Cuéntame. las comunidades indígenas, pero también mataban a la gente, digamos, la sacrificaban ante toda la gente en su placita, en su lugar principal, a la gente que, digamos, no cumplía con, por ejemplo, que eran gay, entonces la sacrificaban en frente de toda la gente, Okay. para que no lo hagan. Okay. Para que no cometieran el mismo, digámoslo así, pecado. Ok, bien. Lo primero pues es que ellos no contemplaban, digamos que el ser, la energía para los, vuelvo y les digo chicos, para los indígenas de esta época, sean llamados muiscas, aztecas, ellos tenían una concepción, o sea, pensaban de manera diferente a como nosotros lo pensamos hoy en día. Y ellos manejaban dos tipos de energía, no importa si es hombre o no importa si es mujer. Ellos manejaban dos energías, la energía femenina y la energía masculina. Dentro de toda esa concepción, y es algo que yo comparto, que hoy en día nosotros lo podemos ver, es que el ser humano, sea hombre o sea mujer, tiene una energía masculina y una energía femenina, que alguna es más fuerte que otra, pero hay de las dos energías dentro del ser humano. Recuerden que ustedes son hijos de su mamá y de su papá, por eso hay dos energías allí, ¿vale? Y eso también lo contemplaban los indígenas. Esta sol, esta chica, esta diosa que se convirtió en sol, entonces fue como seducida, como que quería enamorarla, el primer sol Tezcatlipoca. Siempre he tenido problemas con ese Tezcatlipoca. Y entonces, como que empieza a distraerla, ¿cierto? A corromperla, como a distraerla y permite esa diosa, cuando se distrae, que el mundo se inunde y los hombres se convierten en peces para sobrevivir y vuelve a quedar todo bajo el agua en silencio. Tenemos aquí el último sol, que es el sol que nosotros estamos viviendo según la mitología azteca. Y es que los dioses se reúnen todos para elegir el nuevo sol, ¿cierto? Y pensaron en un tipo que se llamaba Nanahuatzin, y es el dios buhoso. Pero como pues, sus ofrendas eran pobres, o sea, como que el man no se esforzó, Tecuzisteclatl era un dios rico y de alguna manera lo eligieron, ¿cierto? Entonces los dioses encienden una hoguera en la plaza del Templo del Sol, que eso queda en una ciudad que es la ciudad de los dioses y se denomina Teotihuacán. En esa ciudad de los dioses Teotihuacán, ellos hacen una fogata. De hecho, ese espacio donde está esa fogata, ustedes, si
si en algún momento hacemos un recorrido virtual por esas pirámides, que es muy interesante, vamos a encontrar la plataforma donde fue encendida esta hoguera. Bien. Ahí está la pirámide del Sol y de la Luna, ¿cierto, profe? Sí, es como una plataforma que hay allí y ¿En entonces... el Golfo de México? No, eso queda cerca al DF, cerca a la Ciudad de México, la capital del país México. Yo creo que vamos a hacer este recorrido que es bien interesante. ¿Y vamos a Entonces, recorrer las egipcias, profe? ¿En Giza? podríamos, sí, también podríamos, de hecho hemos visto varias culturas, ¿no? La egipcia ya la vimos, la india, y hay, miren, lo interesante es que hay pirámides y esta estructura es muy interesante porque hay pirámides tanto en Egipto como en México y hay unas por allá en Europa, en Asia también hay unas, entonces son muy, muy interesantes. ¿Listo? En esa fogata, alguno de los dos tenía que ser sacrificado, se tenía que pues meter a la hoguera. Pero entonces el dios rico, ¿cierto? Se acobardó, le dio miedo y no se lanzó a la hoguera. Pero entonces el dios que no había sido tan bondadoso con sus ofrendas, el dios pobre, ¿cierto? Se arrojó a la hoguera y ¡brum! Se encendió, ¿cierto? Y se convirtió en ese nuevo sol. Pero entonces resulta que a Tecusisteclatl le dio como pena y también se arrojó al fuego porque dijo, bueno, yo ya estoy en esto, entonces mejor me quemo. Me quemo, me resucito. Ajá. Surgen apaguemos micrófonos, chicos, gracias. Surgen estos dos soles y de alguna manera tenían que decidir, ¿cierto? Cuál de esos dos soles pues era e iba a ser pues el sol principal. Al haber dos soles, entonces lo que pasa es que Quetzalcóatl arroja un conejo para apagarlo, ¿cierto? Arroja a uno de esos conejos a Tecusistecatl, ¿cierto? Al dios rico le manda un conejo y ese dios rico se apaga y se convierte en Mezclit, que es la luna, ¿cierto? Y entonces, digamos que el problema era que los astros no tenían movimiento, sino que estaban los dos en el mismo cielo, ¿cierto? Y eso alrededor de otro mito, ¿cierto? Va, digamos que, a darle como un movimiento a la situación, ¿vale? Digamos que esos son los dos mitos. Nosotros revisamos otros mitos, evidentemente, pero vamos a hablar del mito cristiano. Bueno, grosso modo, yo quiero que me digan ustedes si encuentran semejanzas o no encuentran ninguna semejanza dentro de esos mitos o qué mito les llama la atención. El cristiano es el que Dios creó, digamos que, ¿cómo se llama? Como del barro nos creó a nosotros a través de un soplo, muy parecido al mito también de, digamos, los muiscas, no, los muiscas es Bachué, al mito azteca, ¿cierto? Había otro mito que habíamos revisado, ¿me recuerdan cuál era el otro mito que habíamos revisado, chicos? Está el del muisca, los muiscas, los aztecas, los cristianos. ¿Cuál? Los griegos. El mito griego, sí, el mito griego, que también, de hecho, es un mito muy interesante. Y entonces yo quisiera, escucharlos. Por ejemplo, David nos comparte que la semejanza es que casi todos comienzan con la oscuridad. Sí, eso es una situación que es muy interesante y es que todo comienza en oscuridad. No hay luz, hay una diferencia entre la luz y la noche o la oscuridad y el día, ¿saben? ¿Qué otra semejanza nosotros podemos encontrar en estos mitos? A ver. No te escucho, Moshni.
No se te está escuchando. Si quieres, escríbelo y lo leemos. Ginard también nos comparte que los hombres salieron del barro y los soplan y hay un soplo de vida. Entonces, démonos cuenta que allí la tierra, ¿cierto? Es el barro que nosotros o que los dioses van a utilizar para darle a través del viento un soplo de vida y va a encender la llama, en un lenguaje metafórico, de la llama de su corazón, el alma podría ser. Profe, hay una mitología que no hemos visto. ¿Cuál? La nórdica, creo. La nórdica, sí, a mí me gusta muchísimo. Claro que yo esa la reviso, como el pueblo nórdico es un pueblo europeo, ¿cierto? Va después del Imperio Romano. Exacto, sí, la mitología germánica y la mitología nórdica, que también me parece muy interesante. Son procesos también, no sé si ustedes hayan tenido la posibilidad de ver una serie que se llama Vikingos, de pronto sus papás o ustedes la han revisado. No, Moshni, yo creo que se te desconectó. Oye, profe. Ah, ok. Sí. Esa mitología también es muy interesante porque plantea unos dioses totalmente descontextualizados, es decir, no hay unos dioses tan parecidos, o sea, digamos que no es posible ponerlos en una mitología específica. Yo generalmente esta historia la reviso en séptimo, ¿cierto? Porque es mucho más adelante de lo que nosotros estamos viendo, que son esas primeras civilizaciones, ¿cierto? Entonces, las primeras civilizaciones son esas civilizaciones de Egipto, la India, China, Mesoamérica, que son los aztecas, y pues hasta ahí nos llega, digamos que nuestro curso. Pero en historia de séptimo, ustedes sí van a poder ver, ¿cierto? Esa historia de la mitología nórdica, que también es muy interesante y muy chévere. La otra diferencia que encontramos allí, que ustedes estaban dialogando antes de empezar a llenar el chat de cosas, y es que en todas las mitologías existen unos dioses. Entonces yo les pregunto, no sé, ¿por qué a pesar de todas las diferentes mitologías y de todos esos mitos que hemos revisado, por qué en cada una de ellas existen los dioses? ¿Qué significará entonces el dios o los dioses para la humanidad? ¿Por qué la necesidad de decirle o llamarle Dios a esas personas o a ese ser que nos creó o que creó Probablemente por filosofía. ¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué crees eso? Pues no, también tengo pues otra opción que sería, ¿cómo decirlo? Como de dónde venimos, qué pasó antes de nosotros, o Como los qué pasará antepasados. si esto es verdad o no. Sí, es Profe, son las 12:03. Son las 12:03. Sí. Ay, 4. Ya estamos dándole cierre a la clase. No se preocupe. Profe, a mí se me hace que porque pues no sabemos muy bien de dónde salimos, si de la ciencia o si de las creencias. No, yo pienso que es como una mezcla, ¿no? Es como una mezcla de esa ciencia, porque la ciencia, de hecho, por ejemplo, el hecho de que diga Big Bang, antes del Big Bang no había nada. Y la explosión. ¡Casallas el micrófono! Gracias, Casallas. Oye, El Big Bang va a ser como esa luz con la cual ilumina el universo. Antes del Big Bang no había nada, ¿cierto? O según la teoría pulsante, había otro universo que ya fue destruido. Acuérdense que explota y vuelve y se encoge, y vuelve a haber otro Big Bang y vuelve y se encoge, ¿cierto? Por eso me llama la atención, por ejemplo, que los aztecas hayan dicho es que han habido 5 soles en los cuales todo se ha destruido. Puede que
ellos tengan algo de razón si la teoría de esa teoría pulsante fuera verdad, ¿cierto? Pero en los mitos nosotros vamos a encontrar precisamente una explicación ante esas cosas que nosotros no sabemos y no conocemos y no podemos de alguna manera darle una respuesta lógica, ¿cierto? Entonces utilizamos el mito, que si bien es un mito, y obviamente, por ejemplo, en el caso de los cristianos, obviamente es un mito respetable, es un mito que para ellos es verdad, es verídico porque lo dice la Biblia, y pues digamos que si ellos piensan que de esa manera se creó el mundo, pues también está bien. Acá no estamos diciendo que debe haber una sola verdad. De hecho, chicos, no hay una sola verdad, sino hay muchas verdades. ¿Listo? Eso es para que ustedes tengan en contexto. Además, la mitología va a darle algunas características, ¿cierto? Características para que ustedes identifiquen por qué unas culturas hacen lo que hacen, ¿cierto? Porque, por ejemplo, los aztecas le daban sangre a los soles, ¿cierto? Porque a los prisioneros de guerra, cuando ellos iban y guerreaban con otras tribus, a los prisioneros los ponían en una piedra donde los sacrificaban, o porque los nórdicos también hacían sacrificios, o porque los muiscas incluso hicieron sacrificios. Entonces, todo eso explica un poco cómo ellos pueden, de alguna manera, ver el mundo y cómo se relacionan también con el mundo. ¿Listo? Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase. Me gusta mucho que participen. Ustedes son muy participativos. Casallas, yo te voy a pedir el favor de que cuando estemos en clase, nosotros nos vemos cada 3 semanas, entonces es supremamente importante que respetemos primero la palabra de los compañeros. Segundo, que si no te vas a poner a ti en tu cámara, por favor no pongas a alguien más, sino que por favor, esto es un proceso educativo, esto merece toda la seriedad del mundo. Si bien podemos divertirnos y hablar en clase alrededor de lo que estamos viendo, es muy, muy, muy necesario que respetemos la palabra, que respetemos la clase, porque eso es como si estuviésemos en el salón. Necesitamos un espacio y ese espacio, unas normas, y en esas normas que existen está el respeto, la responsabilidad y la corresponsabilidad básicos que yo les había hablado a ustedes a principio del año. ¿Listo? Casallas, ¿entendido? Casallas. Bueno, igual esto quedará en el video. Espero que lo hayas comprendido. Y pues para todos los chicos. Bueno, chicos, no siendo más el día de hoy, me alegro muchísimo. Me tomé unos cuantos minuticos de más, pero era para darle cierre a esto. Espero que se diviertan. La próxima semana vamos a hacer una actividad igual de divertida y emocionante como las que hemos hecho a través de el microuniverso, las constelaciones. Bueno, espero que se hayan divertido y que hayan compartido con su familia estas actividades. Hoy a las 6 de la tarde podrás enviar a revisar el módulo. Cuídense muchísimo, chicos. Chao. Las personas que no presentaron su evaluación, entonces acuérdense de 3 a 6 y nada más, chicos. Chao. Cuídense mucho.